Virginia Woolf en su tiempo y en el nuestro, un nuevo podcast de la serie que coordina el Centro de Estudios de Género de la UNED, una propuesta de la profesora Ana Zamorano de la Facultad de Filología de la UNED, coordinadora del Máster Universitario en Estudios de Género. Un programa, el de hoy, vinculado con la labor del Grupo de Innovación Docente, Innovación Metodológica para la Enseñanza de la Literatura y Cultura, la Lingüística y la Lengua, que nos acerca a autores, autoras y textos literarios singulares dentro de la cultura anglo-norteamericana y para los estudios de género. Ana Zamorano, Didac Llorens, Isabel Soto, María García Lorenzo, María Ángel Solans y Eva Estebas. Eva pone su extraordinaria voz en las canciones y en la lectura de los textos. Son los profesores que hoy nos acercan a Virginia Woolf y su obra, docentes e investigadores vinculados al Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas de la UNED, investigadores de reconocido prestigio en el área de la filología inglesa y de los estudios de género. In Memoriam, Amy Levine, 1946 a 2021. Virginia Woolf en su tiempo y en el nuestro. Who was I then? Adeline Virginia Stephen, the second daughter of Leslie and Julia Princeps Stephen, born on 25th January 1882, descendant from a great many people, some famous, others obscure, born not of rich... ¿Quién era yo entonces? Adeline Virginia Stephen, la segunda hija de Leslie y Julia Princeps Stephen, nacida el 25 de enero de 1882. Descendiente de un gran número de personas, algunas famosas y otras no. Nacida en el seno de una familia numerosa, nacida no de padres ricos, sino acomodados, en un mundo de finales del siglo XIX, muy comunicativo, literario, epistolar, dado a las visitas y que sabe expresarse. Ana Zamorano. Bien, pues comenzamos haciendo una pequeña panorámica de la producción literaria de Virginia Woolf. Nos encontramos con una escritora casi compulsiva de diarios y cartas que, sin embargo, tiene grandes dificultades para encontrar un canal narratológico adecuado para escribir su propia autobiografía. Y esto, bueno, pues nos sorprende, pero quizá no tanto dada el carácter experimental de su escritura. A su muerte se encontraron, sin embargo, varios intentos autobiográficos incompletos que fueron publicados póstumamente con el título de Momentos de vida, Moments of Being. En cada uno de estos intentos vamos a encontrar pues, una faceta distinta de la persona que fue Virginia Woolf. Los Stephen eran ciertamente esa familia de clase media y culta a la que Virginia Woolf pertenecía y de la que se sentía heredera. Entre los visitantes a la casa familiar encontramos a Henry James, Alfred Tennyson o Thomas Hardy. Virginia Woolf era también sobrina nieta de Juliet Margaret Cameron, la famosa fotógrafa victoriana. Woolf, junto con Roger Fry, escribió una introducción a la edición del libro Fotografías victorianas de hombres célebres y mujeres bellas, de Margaret Cameron. Esta apreciación temprana del mundo a través de la lente de la cámara será muy importante para desarrollar una perspectiva y un punto de vista diferente en su narrativa. Nos referimos a la narrativa de Virginia Woolf, claro. También para que apreciara desde la literatura el impacto de la naciente industria cinematográfica en ensayos tan importantes como The Cinema. A finales de 1904, Virginia Woolf comenzó a escribir reseñas literarias para el Manchester Guardian y en 1905 para el Times Literary Supplement. En 1915 publica su primera novela, Fin de viaje, y en el 19, Noche y día, ambas de corte realista. En 1912, Virginia Stephen se casa con Leonard Woolf y en el 17 ambos compraron una pequeña imprenta que colocarán en el sótano de la casa donde viven en Richmond, The Hogarth Press. El primer libro que salió de la imprenta se tituló Dos relatos y consistía en un volumen que incluía un relato de cada uno.
La marca en la pared, de Virginia Woolf, y Tres judíos, de Leonard Woolf. Los Woolf continuaron imprimiendo manualmente hasta 1932, pero con los años la imprenta dejó de ser un pequeño entretenimiento para convertirse en imprescindible para el modernismo inglés, donde publicaron autores tan importantes como Catherine Mansfield, T.S. Eliot, Maxim Gorky o Ian Foster. A partir de 1921, la propia autora encuentra que publicar siempre en la Haworth Press le proporciona la libertad que no tiene si depende de otros editores. Esto supone una liberación para la autora y este mismo año publica la colección de relatos Lunes o Martes, escritos con una técnica muy experimental. En 1922 publica El cuarto de Jacob, un irónico homenaje a su hermano Toby y su primera novela experimental. En 1925 se publica La señora Dalloway, que junto con Alfaro, de 1927, y Las olas, en 1931, son consideradas sus novelas más modernistas. Menos modernista, pero igualmente subversiva, es Orlando, una biografía, publicado en 1928. Esta novela está inspirada en Vita Sackville West, la autora británica, pero de ella hablaremos más adelante. Si hemos de resumir la apuesta literaria de Virginia Woolf, servirían las palabras que ella pronunció en una conferencia dada en la BBC, donde nos dice: para usar nuevas palabras habrá que crear un lenguaje nuevo. Se llegará a ello, pero no es cosa nuestra. Lo nuestro es unir viejas palabras en un orden nuevo para que subsistan y creen la belleza, para que digan verdad. La importancia del aprendizaje de lenguas clásicas, aprendió griego y latín de forma privada, se convirtió en el tema principal de dos de sus más prestigiosos ensayos: The Perfect Language, el idioma perfecto, y On Not Knowing Greek, sobre no saber griego. Y dentro del movimiento sufragista vamos a destacar la amistad de Virginia Woolf con la compositora británica Ethel Smythe. Ethel Smythe será uno de los modelos, el otro será Afra Ben, de la mujer profesional que inspira el ensayo Professions for Women. Ethel Smythe fue una ferviente y comprometida sufragista que pasó 2 meses en la prisión de Holloway, donde, cuentan las crónicas, desde la ventana de su celda dirigía con su cepillo de dientes a las presas que en el patio marchaban al son del himno de las mujeres que Smythe compuso. Shout, shout, up with your song, cry with the wind, for the dawn is breaking. March, march, swing you along. White blows our banner and hope is waking. Song with its story, dreams with their glory. Lo they call, and glad is the word. Forward, hark how it swells. Thunder of freedom, the voice of the Lord. Life, strife, these two are one. Naught can ye win but by faith and daring. On, that ye have done, but for the work of today preparing, firm in reliance, love a defiance, love in hope, for sure is the end. March, march, many as one, shoulder to shoulder and friend to friend. Didac Llorens nos habla de otro de los ejes de las relaciones personales y literarias de Virginia Woolf, el llamado Grupo de Bloomsbury. El Bloomsbury Group surge a principios del siglo XX como un grupo de intelectuales que se reúne en casa de Woolf y de su hermana, la pintora Vanessa Bell, en el barrio londinense de Bloomsbury, de ahí el nombre del grupo. Un grupo que se nutre inicialmente de los compañeros de universidad de Toby Stephen, hermano de Woolf y Bell, siguiendo el modelo de comunicación interdisciplinar de los colegios de Oxbridge, de Oxford y Cambridge. Toby Stephen era alumno de Cambridge. El grupo se reúne semanalmente, de manera informal, para intercambiar ideas sobre arte, literatura y política. Los miembros fundadores, podríamos decir, del grupo, además de Woolf y Bell, fueron Leighton Strachey, Vita Sackville West, ambos escritores, varios artistas y críticos de arte,
Duncan Grant, Dora Carrington, Clive Bell, Roger Fry, un economista, John Maynard Keynes, Leonard Woolf, el marido de Virginia Woolf y también editor, Lady Ottoline Morrell, una aristócrata muy ligada al mundo de las artes y que actuó en cierta manera como mecenas. Y todos estos miembros, los primeros miembros del grupo, están unidos por lazos familiares, por lazos de amistad, pero también por lazos afectivos y sexuales. Más tarde, varios escritores se vinculan también al grupo a través de la Hogarth Press, como ya se ha dicho, y las grandes figuras del modernismo como T.S. Eliot, como Catherine Mansfield o Foster, publicaron en la Hogarth Press y así quedaron vinculados también al Bloomsbury Group. Los miembros del grupo habían sido educados en un ambiente conservador, acomodado, pero eran rebeldes en su estilo de vida y liberales en cuestiones morales. Como apuntaba, hay varias relaciones afectivas, sentimentales entre los miembros del grupo, algunas de ellas extramatrimoniales, relaciones heterosexuales y homosexuales, como la que mantuvieron la propia Virginia Woolf y Vita Sackville West. A todos les unía el ansia de renovación y de modernidad, ese deseo de cambio del nuevo siglo, por oposición al periodo victoriano que percibían como un periodo en cierta manera asfixiante y ya pasado. A todos les unía ese espíritu del modernismo y de las vanguardias. Me maravillaba mirar a aquellos que habían quedado finalmente en la discusión, apilando piedra sobre piedra, cuidadosamente, con gran precisión, mucho después de que a mí me hubiera sobrepasado. Pero si una no podía decir mucho, una podía escuchar. Se sentía la sensación de estar asistiendo a algo que milagrosamente estaba ocurriendo en el aire, allá en lo alto. Muy a menudo nos llegaban las 2 o las 3 de la madrugada todavía sentados en círculo. Y todavía Saxon podía quitarse la pipa de la boca como si fuera a decir algo y volver a colocársela en la boca sin haber pronunciado palabra. Al final, mesando sus cabellos, articulaba de manera sucinta un absoluto y final resumen. El maravilloso edificio había terminado y una podía arrastrarse a la cama con la sensación de que algo muy importante había ocurrido. Se había probado que la belleza no era, pues nunca he estado muy segura de cuál, parte de un cuadro. La palabra, su ambigüedad y la posibilidad de representar la verdad, lo real de la realidad, podrían ser considerados ejes del modernismo de Virginia Woolf. Isabel Soto nos habla de un ensayo que así lo refleja. Pues sí, efectivamente, el ensayo de Mr. Bennet y Mrs. Brown, que se publica en la Hogarth Press en el año 24, es realmente una especie de manifiesto. Nos ofrece un acercamiento al modernismo literario anglófono que conlleva la refutación de la generación de escritores anteriores asociada al realismo victoriano y patriarcal. La señora Brown, del título, es una pasajera anónima con la que coincide Woolf en un viaje en tren y que sirve de reclamo para explorar vías alternativas, más impresionistas, de construcción de la realidad. Woolf se fija, por ejemplo, en un jirón del vestido y el mechón de cabello de la señora Brown. El señor Bennet es el prolífico y exitoso novelista británico Arnold Bennett, representante de la generación de escritores que Woolf critica y que además nos brinda esta famosa declaración en el ensayo. On or about December 1910, human character changed. En el mes de diciembre, más o menos, de 1910, el carácter humano cambió. Woolf se refiere aquí a la exposición organizada en Londres por el pintor Roger Fry, del grupo Bloomsbury, que daba a conocer por primera vez al público británico obras de pintores postimpresionistas tales como Van Gogh, Cézanne o Gauguin. Según Woolf, es el momento que desencadena en un efecto dominó en el que todo cambia. Todas las relaciones humanas han variado, escribe, sea entre amos y criados, entre marido y mujer, entre padres e hijos.
Y cuando las relaciones humanas cambian, se produce un cambio en la religión, en el comportamiento, en la política y en la literatura. Aceptemos que uno de estos cambios ocurrió hacia 1910. Para Woolf, pues, la modernidad equivale a la evolución constante, social y cultural, y se manifiesta, por tanto, de modo fragmentario e inestable. En su repaso de la narrativa moderna en lengua inglesa, Woolf contrasta dos generaciones de escritores, los eduardianos y los georgianos. A Bennett lo sitúa entre los primeros, próximos a la época victoriana, que deja paso en 1910 a la siguiente generación, la de los georgianos. A lo largo de Mr. Bennet y Mrs. Brown, Woolf cuestiona el concepto del realismo benetiano y reclama formas alternativas, nuevas, para captar el mundo moderno y cambiante. Pone de ejemplo a los georgianos, escritores tales como James Joyce o T.S. Eliot, que emplean técnicas impresionistas, fragmentarias, más en consonancia con la realidad moderna. Acaba lanzando un llamamiento a los escritores georgianos y los venideros. Tolerate the spasmodic, the obscure, the fragmentary, the failure. Tolerad lo espasmódico, lo oscuro, lo fragmentario, el fracaso. De la exploración del tiempo y su percepción, una preocupación modernista, nos habla María García Lorenzo. Como nos ha contado Isabel, Woolf se inscribe en un tiempo de cambio, de ruptura con el pasado, y parte del cambio es que es tiempo de hablar sobre el tiempo, sobre nuestro sentido de la temporalidad, porque se produce un cambio cultural a finales del siglo XIX y principios del XX. Es un tiempo de avances tecnológicos en transporte y comunicaciones que invitaron a reflexionar sobre cómo percibimos el tiempo y el espacio, a lo que se sumó también la influencia del filósofo Henri Bergson, que en los años 80 del siglo XIX distinguió entre tiempo de reloj y tiempo experimentado o duración. También es una época influida por el físico Albert Einstein, que en las teorías especial y general de la relatividad de 1905 y 1915 respectivamente, nos mostró un tiempo relativo, no un tiempo absoluto ni uniforme, sino un tiempo que necesita referencias. Esta temporalidad no consensuada contrastaba con la homogeneización del tiempo público del meridiano base de Greenwich, que se estableció en 1884. Y con todo eso ya tenemos un caldo de cultivo perfecto para que el tiempo y su vocabulario, las ondas, los átomos, las partículas, estuviera presente en los círculos intelectuales e impregnaran la literatura de ese momento. Woolf se apropia de este discurso científico filosófico para explorar la subjetividad de los personajes, por la dicotomía entre el tiempo vivido frente al tiempo consensuado. Como dice en Orlando, time on the clock and time in the mind. Esto se refleja en la forma de su ficción, en la duración narrativa desigual entre capítulos de la misma obra, o desorden cronológico, acontecimientos narrados varias veces, y también en su contenido, por ejemplo, el paso del tiempo, la memoria. Podemos ver en Mrs. Dalloway, la novela, por ejemplo, que el tiempo social cronológico unificado de la modernidad coloca a los personajes en un mismo marco temporal, los rodea y los limita. Las campanadas del Big Ben son círculos de plomo, llama ella, una metáfora que evoca la industrialización. Es el tiempo consensuado del realismo, donde el marco espaciotemporal es el mismo para todos los personajes. Como Woolf dice en su diario, es el simple ir de la comida a la cena, que es falso, irreal, puramente convencional, en lugar de saturar cada átomo, todo lo que cada momento dé de sí. En el modernismo es la experiencia personal de ese tiempo la que sirve de referencia para medir y valorar el tiempo. Woolf recoge la idea bersoniana de que el tiempo es uno, fluyendo a través de la conciencia, no fragmentado en pasado, presente y futuro, porque no se puede compartimentar de igual manera para toda persona. Entonces, de años, meses, días y minutos, pasamos a moments of being, momentos de vida, que son de extensión relativa. Las mentes de los personajes de Woolf, que es el espacio más privado que existe, enlazan momentos de pasado con su presente y su futuro, y el contrapunto lo dan los relojes, para establecer la diferencia entre el tiempo cronológico y el subjetivo. Por ejemplo, en la novela Alfaro, dice: Lily sentía cómo la vida, de ser una cosa compuesta de muchos incidentes separados que se vivían uno tras otro, se recogía y se hacía a una, como si fuera una ola que la arrastrara a una con ella y la arrojara de golpe sobre la playa.
Existe un aspecto de género en el uso de esta nueva temporalidad. El tiempo social de los relojes y calendarios es un tiempo masculino. El Big Ben que da la hora en Mrs. Dalloway, por ejemplo, es como un hombre joven, fuerte, indiferente y desconsiderado, atizando porrazos a diestro y siniestro. Este tiempo masculino está relacionado con el poder y la autoridad, el Estado, la Iglesia, el imperio, la industrialización. Es un tiempo exigente, organizado para la actividad política, social, comercial, financiera. Es un tiempo que mide la producción de los trabajadores y su tasa de rendimiento. Y es el tiempo público con el que se construye la historia, que los modernistas asociaban a la decadencia y que Woolf además asociaba a la invisibilidad de la mujer a través de los tiempos. El tiempo de las mujeres en Woolf es diferente, se aprecia de forma diferente, no está basado en horarios y productividad como en el espacio público y los trabajos remunerados, sino está más bien basado en los quehaceres domésticos. Voluble turbulento, el tardío reloj sonó tras la estela del Big Ben con el regazo lleno de bagatelas. Golpeados, quebrados por el ataque de los carruajes, por la brutalidad de los camiones, por el ávido avance de miríadas de hombres angulosos, de mujeres vistosas, por las cúpulas y agujas de edificios oficiales y hospitales, los últimos restos de los misceláneos objetos que llenaban el regazo parecieron chocar, como la espuma de una ola fenecida, contra el cuerpo de la señorita Killman, quieta en la calle durante un instante para musitar: es la carne. Tras esta pequeña cita, nos detenemos, aunque sea brevemente, en las novelas de Virginia Woolf. Podríamos comenzar por Mrs. Dalloway, de Doug Jones. Sí, claro. Mrs. Dalloway es una novela de 1925 cuyo título ya nos indica que vamos a ver la realidad a través del personaje principal. Nos vamos a centrar en la experiencia de Clarissa Dalloway. Y el título también nos indica que en gran parte se trata de la experiencia de una mujer casada, Mrs. Dalloway, la señora Dalloway. Es también una novela sobre el tiempo. Clarissa reflexiona a lo largo de un día, porque la novela transcurre durante un solo día, como el Ulises de Joyce. Clarissa reflexiona sobre su propia vida y sobre el paso del tiempo. Tiene que organizar una fiesta al final del día y empieza por la mañana haciendo varios recados en la ciudad, en Londres, y piensa en su existencia en relación al tiempo inmemorial de la ciudad que ha estado siempre ahí mucho antes de que ella existiera y que seguirá mucho tiempo después de que ella muera. Durante ese día, Clarissa también recibe una visita importantísima, que es la visita de un antiguo amigo de juventud, Peter Walsh. Y esa visita hace que piense en cómo podía haber sido su vida junto a Peter Walsh si no se hubiera casado con su marido, que se nos presenta como un hombre bastante gris. La visita de Peter también desencadena varios flashbacks, recuerdos de la juventud de Clarissa y de una relación homoerótica que mantuvo con una amiga de juventud, con Sally Seton. También con Peter Walsh existe una tensión sentimental con Clarissa Dalloway. La reflexión de Clarissa sobre el tiempo, sobre la mortalidad, sobre su propia vida, también se articula por oposición a otros personajes femeninos de la novela que pertenecen a otras generaciones y que tienen otras perspectivas de futuro. Por ejemplo, su propia hija, que tiene un futuro muy distinto al que ella tiene o incluso al que tuvo de joven. Y también por oposición a Miss Killman, que es, podríamos decir, una profesora particular y una amiga de su hija y que es una mujer mucho más inconformista. Y finalmente, hacia el final de la novela, hay una escena también muy bonita en la que Clarissa ve a través de su ventana a una anciana, lo cual hace que medite sobre su futuro y sobre su vejez. Pero sin duda el momento crucial de la novela ocurre en el contexto de la fiesta, al final de la novela. Y es cuando la vida de Clarissa Dalloway se entrecruza con la de otro personaje que ni siquiera conoce. Y ese personaje es
Septimus Warren Smith, un soldado que ha luchado en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de esto sufre lo que se llamó el Shell Shock Syndrome, la neurosis de guerra. Clarissa se entera de lo que ha pasado con este personaje en mitad de su fiesta y así también Woolf introduce el tema de la posguerra, del periodo de entreguerras. She's watching by the poplars, calling it with the sea blue eyes. She's watching and longing and waiting where the long wide roadway lies. And a song stirs in the silence as the wind in the boughs above. She listens and starts and trembles. 'Tis the first little song of love. Roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And the roses will die with the summertime, and our roads may be far apart, but there's one rose that dies not in Picardy. 'Tis the rose that I keep in my heart. And the years fly on forever, till the shadows veil their skies. But he loves to hold her little hands and look in her sea blue eyes. And she sees the road by the poplars where they met in the bygone years. For the first little song of the roses is the last little song she hears. Roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And the roses will die with the summertime, and our roads may be far apart, but there's one rose that dies not in Picardy. 'Tis the rose that I keep in my heart. En otra novela, Las olas, es otra experimentación poética la que encontramos de Didac Llorens. Sí, The Waves, Las olas, es una novela de 1931, una novela que podríamos definir como una novela de voces y una de las novelas más experimentales de Woolf. La experimentación se centra sobre todo en el punto de vista narrativo y la novela se estructura en base a monólogos interiores sucesivos, monólogos interiores de 6 personajes que son amigos y que recuerdan momentos de su niñez, momentos de su juventud, momentos que han vivido juntos. Y los recuerdos más intensos son los que están ligados a otro personaje, a otro amigo suyo que ha fallecido. Aunque se utiliza la fórmula convencional de un diálogo, he said, she said, ¿no? Él dijo o ella dijo, se trata claramente de pensamientos que se van entrelazando, ¿no? o se van alternando los de un personaje y el siguiente. Y esa técnica recuerda al concepto Center of Consciousness, centro de conciencia, del también novelista Henry James, un autor que influyó mucho a Woolf. Es una manera de narrar en la que prima la posición psicológica y espacio-temporal desde la cual un personaje ve o narra las cosas. Tenemos, por tanto, 6 centros de conciencia
distintos que se van sucediendo, alternando, solapando. Y de hecho, cuando uno de estos personajes piensa en otro, vemos como casi automáticamente es el otro el que toma la palabra, o toma el pensamiento, podríamos decir, más que la palabra, ¿no? A partir de estos monólogos interiores sucesivos, los personajes quedan caracterizados, así como las relaciones que los conectan. Es además una de las novelas más poéticas de Woolf, que nos ofrece varias descripciones o evocaciones, más bien, muy perceptivas, muy detallistas de espacios naturales, descripciones muy centradas en la imagen, muy subjetivas, también de momentos del día, y cada sección de la novela se abre con una de estas descripciones que además se destaca en cursiva respecto a los monólogos de los personajes. Y tenemos, por supuesto, la imagen central que da título a la novela, que es el batir o el romper de las olas, y que es una imagen de la constancia y del paso del tiempo. De nuevo, el tema del tiempo que es tan importante en toda la narrativa de Virginia Woolf. Podemos hacer esta pausa para hacer algunas declaraciones. Orlando se había transformado en una mujer, imposible negarlo. Pero en todo lo demás, Orlando seguía siendo exactamente quien había sido. El cambio de sexo modificaba su porvenir, pero en absoluto su identidad. Su cara, como lo pueden demostrar sus retratos, era casi la misma. Muchas personas, en vista de lo anterior y alegando que tales cambios de sexo no se dan en la naturaleza, se han esforzado en demostrar A. que Orlando había sido siempre una mujer, B. que Orlando es ahora un hombre. Biólogos y psicólogos resolverán. Bástenos formular el hecho directo. Orlando fue varón hasta los 30 años, luego se volvió mujer y lo ha sido desde entonces. Ana Zamorano. Terminamos este tiempo dedicado a las novelas con un breve acercamiento a Orlando, a Biography, publicado, como hemos comentado, en 1928. Aparentemente una vuelta a un realismo que había abandonado, ciertamente al estilo de Defoe, como comenta la propia autora en sus diarios. Nos encontramos con la publicación de Orlando, una biografía. En su diario, la escritora nos comenta sobre la idea inicial de este trabajo, que sería escrito a toda velocidad, y nos dice: sátira sería la nota predominante, sátira y lo salvaje. Mi propia vena lírica va a ser satirizada. Todo va a ser burlado, porque lo cierto es que necesito una escapada después de estos trabajos serios, poéticos y experimentales, cuya forma está siempre tan minuciosamente considerada. Finalmente, Orlando será una subversiva ficción biográfica, escondida dentro de un falso realismo e inspirada en la vida y el pasado aristocrático de Vita Sackville West y la mansión familiar de Knowle, en Kent. La ironía de este texto y su riqueza poética se advierten ya en la imposibilidad del título, una biografía, pues estamos ante un personaje que vive 400 años, ciertamente una larga biografía. Orlando, un joven poeta aristocrático de 16 años, se convierte en 1600 en el favorito de la reina Isabel I de Inglaterra, quien le ordena que no cambie, que no envejezca, que perdure. En el reinado de Charles II, Orlando cambia de sexo y se transforma en Lady Orlando, y así, a lo largo del siglo XIX, el siglo de las mujeres, vive Orlando como mujer. Finalmente, cual Tiresias, es capaz de terminar el poema El roble, que había comenzado cuando joven poeta. Publicado en medio del escándalo provocado por el juicio a la novela El pozo de la soledad de Radcliffe Hall, cuya publicación fue finalmente prohibida en Inglaterra, Orlando pasa inadvertido al escrutinio censor del momento debido, entre otras cosas, al subtítulo, también a su tinte histórico y su aparente acomodaticio falso realismo. La ironía de la novela reside en construirse sobre la base de los estudios empíricos de las incipientes sexología y psicología, los de Havelock Ellis, los de Edward Carpenter y los de Sigmund Freud. Pero a diferencia de lo que hace El Pozo, Virginia somete estos estudios a la tiranía de la presión narratológica y la sátira,
y así desestabiliza las rígidas delimitaciones que separan los géneros. Aunque los sexos son diferentes, leemos en la novela, se entremezclan. Desde el comienzo, la narrativa nos posiciona insidiosa en la duda sobre la verdad del género. Así comienza Orlando. Él, porque no cabía duda sobre su sexo, aunque la moda de la época contribuyera a disfrazarlo. Esta primera línea nos interpela y nos incomoda al cuestionar la certidumbre acerca del sexo, del género, al que se refiere el pronombre él. Esta incógnita se mantiene en el tiempo narrativo. En el primer encuentro con Sasha, el gran amor de Orlando, leemos: una figura, mujer o mancebo, porque la túnica suelta y las bombachas al modo ruso equivocaban el sexo, lo llenó de curiosidad. En el momento en que Orlando cambia de sexo, la archiduquesa Harriet se transforma también en el archiduque Harry. Encontramos aquí un momento de extrema comicidad en el texto, cuando la archiduquesa, archiduque y Orlando actúan sus nuevos papeles de hombre y mujer con gran vigor durante 10 minutos, para luego caer dentro de lo que en el texto es considerado como el lenguaje natural y el discurso natural de los sexos. Después de casarse, Orlando acusa a su marido de ser una mujer, mientras que el marido acusa a Orlando de ser un hombre. En todo esto vemos que lo aparente, lo evidente y lo real no son una misma cosa. El tiempo se alarga y el cuerpo se transforma. Y ciertamente el realismo aquí vivido es un realismo relativo. I'll follow my secret heart my whole life through. I'll keep all my dreams apart till one comes true. No matter what price is paid, what stars may fade above, I'll follow my secret heart till I find love. I'll follow my secret heart my whole life through. I'll keep all my dreams apart till one comes true. No matter what price is paid, what stars may fade above, I'll follow my secret heart till I find love. Virginia Woolf también experimenta con el género del ensayo, con aportaciones no solo estético-formales y discursivas, sino también temáticas. María Ángel Solans nos habla de una habitación propia. Sí, claro, por supuesto. Una habitación propia fue la versión final de 2 conferencias que se impartieron en 2 colegios universitarios para mujeres. Los colegios estaban en la Universidad de Cambridge y fue durante el año 1928. Hoy en día es considerado un ensayo fundamental dentro del pensamiento feminista contemporáneo. El argumento de este ensayo, que por su extensión semeja más una novela, gira en torno a las mujeres y a la novela, desde un punto de vista no solo literario, sino también histórico, económico y social. Aunque Woolf se da cuenta de que nunca podría llegar a ofrecer una verdad pura, sí nos ofrece una opinión que se resume en una sola frase. Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. El ensayo se divide en 6 secciones, a través de las cuales la narradora expone el proceso mental que le ha conducido a esta teoría sobre el dinero y la habitación. Para ello, reevalúa ideas tradicionales preconcebidas y aspectos contemporáneos tan complejos como el género y la clase social. Comienza, pues, abordando la prohibición de las mujeres en espacios públicos, como las instituciones educativas a las que las mujeres no han podido tener nunca acceso. Asimismo, también analiza el efecto que ejerce la pobreza en la escritura. Woolf afirma que para desarrollar su labor intelectual y escribir algo con valor artístico,
es imprescindible que la mujer disponga de ciertas condiciones sociales y materiales, como son la independencia económica, espacio y tiempo libre. Claro, debido a la carencia de estos requisitos, durante siglos la mujer se ha visto desplazada de la vida pública, de la literatura y de la historia, que es un hecho que contrasta con su excesiva presencia en novelas y poesía, todas de autoría masculina. En verdad, si la mujer no tuviera más existencia que la revelada por las novelas que los hombres escriben, nos la imaginaríamos como un ser de la mayor importancia, muy cambiante, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible en extremo, tan grande como un hombre, tal vez mayor. Al abordar este tema de la invisibilidad de las escritoras, la narradora de este ensayo especula con la idea de que Shakespeare hubiera podido tener una hermana, que llama Judith, que poseyera su mismo talento. Dada la desigualdad de género que existía en aquel momento, cuando la mujer debía permanecer en casa sin poder asistir a la escuela y abocada desde muy temprano al matrimonio, el talento de Judith, al contrario que el de su hermano William, habría quedado silenciado. Pero además, Woolf nos explica cómo para ejercer la escritura se necesita una tradición literaria a la que acudir, porque las obras maestras son producto de muchos años de pensar en común. En este sentido, Aphra Behn fue la primera mujer de clase media que consiguió ganarse la vida como escritora profesional, un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia literaria de las mujeres. Y bueno, por último, quiero destacar que a través de este ensayo, Woolf también defiende la creación de una literatura que incluya la experiencia de las mujeres y su forma de pensar. Pero en vez de promover una perspectiva exclusivamente femenina, ella propuso una literatura que tuviera una mente andrógina y resonara de igual manera, ya se tratara de hombres o de mujeres. 9 años después de este ensayo, Una habitación propia, se publicará la que se ha considerado su obra hermana, que es Tres Guineas. Isabel Soto García. Tres Guineas, como decía María Ángel, de alguna manera surge de Una habitación propia del año 29. Tres Guineas es una obra tardía, se publica en el año 38, solo 3 años antes de que Virginia Woolf se suicidara, y también tiene como antecedente otra conferencia pronunciada en el año 31, Professions for Women, las profesiones de mujeres, y que luego se publica póstumamente en el año 42. En esta conferencia, Woolf, la de Professions for Women, reivindica los derechos profesionales y creativos de la mujer, rompiendo con la figura del ángel del hogar, es decir, the angel of the house. El título de Tres Guineas hace referencia a 3 causas a las que la autora sopesa donar una guinea, es decir, una libra esterlina y un chelín, según el antiguo sistema de unidades británico, el llamado Imperial System. Quizá la más importante de las causas será una asociación pacifista. Como ya hemos dicho, Tres Guineas se publica en 1938, es decir, en plena Guerra Civil Española, y en medio del auge del fascismo en toda Europa, encaminada ya inexorablemente hacia la Segunda Guerra Mundial. Es de resaltar que los integrantes del Bloomsbury Group fueron muy activos en defensa de la Segunda República, y Woolf hace referencia explícita y reiterada a unas fotos que ha recibido de la masacre de civiles a causa de los bombardeos de las fuerzas afines al bando fascista español. La Guerra Civil Española adquiere además una dimensión personal. Su sobrino Julian, hijo de su hermana Vanessa, se incorpora a las brigadas internacionales y muere el 18 de julio de 1937 en el frente de Brunete, cuando la ambulancia que conducía es alcanzada por una bomba de la Luftwaffe alemana. Woolf escribe en su diario el 28 de febrero de 1939, un día después de que Reino Unido y Francia reconocieran la victoria fascista: ayer se reconoció a Franco.
y Julian mató por esto. Julian killed for this. Según la escritora norteamericana Susan Sontag, 3 Guineas pone de manifiesto que la máquina mortal, the killing machine, tiene género masculino. De hecho, 3 Guineas vincula las estructuras patriarcales de la familia al auge del fascismo, la opresión de la mujer dentro de la familia a la opresión de la mujer en la sociedad. Para poder ejercer su influencia, la mujer necesita participar, según Woolf, en la vida pública a través de una asociación de extrañas o excluidas que Woolf denomina The Society of Outsiders, la sociedad de extrañas. Woolf acaba reclamando un feminismo cosmopolita, transfronterizo, transcultural y transnacional. Como mujer no tengo patria. Como mujer no quiero patria. Como mujer mi patria es el mundo. As a woman I have no country. As a woman I want no country. As a woman my country is the whole world. Tracemos pues rápidamente el esbozo de la sociedad que las hijas de los hombres con educación podrían fundar. Se llamará Sociedad de las Outsiders. El primer deber será el deber de no luchar con armas. Se trata de no incitar a sus hermanos a luchar. La outsider debe dejar al hombre que se enfrente solo con su instinto de lucha. Cuando el hombre dice «lucho para defender a la patria», la outsider se preguntará ¿qué significa para mí la patria siendo como soy una extraña? Y la outsider proseguirá «como mujer no tengo patria. Como mujer no quiero patria. Como mujer mi patria es el mundo entero». En relación al tiempo, su percepción y el cuerpo, nos fijamos en otro ensayo sobre la enfermedad. María García Lorenzo. On Being Ill, el ensayo sobre la enfermedad, se escribe en un mundo que acababa de pasar por una pandemia mundial de gripe, como parecido a lo que estamos viviendo ahora en nuestro mundo. Y la propia Woolf estaba enferma mientras escribía este ensayo. Esto fue en 1925, pero es intensamente actual. Comienza diciendo que a pesar de lo perturbadora que es la enfermedad, no ha estado entre los grandes temas de la literatura, porque la literatura se ha ocupado más de acontecimientos de la mente y no de lo que ella llama el drama diario del cuerpo. Es un ensayo anticipatorio en varios sentidos. Para empezar, es una de las primeras muestras del género Memorias de enfermedad, donde se relatan experiencias vividas por la persona enferma. Es decir, no la enfermedad como metáfora o símbolo, sino la enfermedad por sí misma. También se adelanta al pensamiento actual, ya que defiende que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, en el que se inscriben significados culturales sobre lo sano y lo enfermo. La enfermedad, dice Woolf, nos desciviliza, abandonamos lo aceptado, cambia nuestra percepción del mundo, porque nuestros sentidos se ven fisiológicamente alterados. Si nos sentimos igual, no leemos igual, no escribimos igual, nos comportamos de forma distinta. También reflexiona sobre el valor representacional de la literatura, que proporciona narrativas complementarias a las narrativas de enfermedad científicas y biopolíticas del momento. Ana Zamorano. Bueno, pues está llegando el momento de terminar y en ese sentido pues decir que Virginia Woolf estamos viendo como es una figura de primer orden dentro del movimiento modernista, pero también lo es dentro de la literatura contemporánea. Hemos visto cómo sus textos son indispensables para el pensamiento y las reivindicaciones feministas de hoy en día. El afán por conservar un memento visual o escrito, un souvenir de cada día, de cada experiencia, incluso de cada conversación, era casi una patología del grupo de Bloomsbury, del que, como hemos visto, Virginia Woolf era uno de sus mayores exponentes. Reconstruir su vida es una empresa apasionante, desde luego, pero también algo desmoralizadora. Y lo es por la cantidad de material con el que contamos. Entre la escritura, que podríamos llamar personal, y publicada póstumamente, encontramos más de 1000 cartas y diarios que han sido publicados en 6 volúmenes. Tenemos además cientos de fotografías, decenas de retratos pictóricos y algunas grabaciones de su voz. Su casa de campo y su casa imprenta, Hogarth, son hoy casas museo,
lugar de peregrinación de escritores, artistas, académicos y todo tipo de visitantes interesados en el mundo de Virginia Woolf. Las primeras ediciones de sus novelas son objetos de culto para bibliófilos y coleccionistas. Entre estos nos encontramos con la escritora británica Janet Winterson. Si este es el material primario con que contamos de Virginia Woolf, también está el ingente material que podríamos llamar secundario. Solo en el mundo universitario se pueden contar por decenas de miles los artículos escritos sobre ella. Hay además cientos de tesis y tesinas y miles de cursos universitarios de los que forma parte del currículo. Cuando uno introduce, como he hecho yo para venir al programa, la palabra Virginia Woolf en un buscador, por ejemplo en Google, este nombre nos aparece citado 21.900.000 veces, lo cual no es despreciable. Las biografías sobre su vida se cuentan por decenas y existen versiones cinematográficas de sus novelas, de Orlando, de Mrs. Dalloway, y también existe una versión cinematográfica de los últimos días de su vida, titulada Las Horas, que está basada en la novela homónima de Michael Cunningham. Existen obras de teatro basadas en su vida. En castellano hemos tenido recreaciones noveladas también de su vida y de su obra, y también tenemos en catalán diversas reescrituras o versiones de sus novelas. La obra de teatro Una habitación propia, dirigida por María Ruiz y producida e interpretada por Clara Sanchís, se estrenó con un éxito rotundo en el Teatro Kamikaze de Madrid en el año 2016 y desde entonces ha recorrido distintos teatros en diversas giras, siendo la última puesta en escena en la Sala Beckett en marzo de este año 2021. Se comprenderá, pues, lo difícil que resulta pintar un retrato estable y completo de esta escritora. De hecho, se la ha percibido como una mujer privilegiada que no entendía para nada la lucha de las mujeres de clase obrera y, contradictoriamente, como una socialista activa en la lucha por las trabajadoras. Se la ha retratado como una mujer reprimida cuya inestabilidad mental hacía de ella una mujer insegura, frágil y débil, pero también como una persona sarcástica y fuerte cuyos sagaces comentarios podían destrozar una reputación. Según algunos, Virginia Woolf padeció la represora educación victoriana, pero según otros se educó atendiendo a la privilegiada educación victoriana. Se ha dado importancia al hecho de que fue sexualmente abusada de niña por su hermanastro, Gerald Duckworth, que estuvo felizmente casada, que su matrimonio fue un desastre, que eran un matrimonio ejemplar, que era amante de los puros, que era lesbiana, que era valiente. Como comenta Antonio Muñoz Molina en un artículo en El País el 10 de febrero del año 2012, a Virginia Woolf le gustaba fumar puros, jugar a los bolos y escribir a máquina. Era feminista y era pacifista, y una vez que le ofrecieron un doctorado honoris causa lo rechazó con tajante elegancia. Comparaba la felicidad de escribir, impulsada por el entusiasmo de la inspiración y la perseverancia del trabajo, con el ronquido de un Rolls Royce lanzado a 100 km por hora, con la fuerza de las hélices de un avión. Los años 30 no fueron unos momentos muy felices para los Woolf, pues tuvieron que ver morir a numerosos amigos. En estos años escribió una biografía ficticia del perro de la escritora del siglo XIX Elizabeth Barrett Browning, titulada Flash, que publicó en 1933. En el 37 publicó Los años, quizás su novela más claramente política, que se convirtió en un bestseller en América. A menudo se lee esta novela, Los años, con el ensayo Tres Guineas, del que hemos hablado anteriormente. En 1940 escribió una biografía de su amigo el crítico de arte Roger Fry. Virginia Woolf era una mujer compleja y paradójica, de escurridiza personalidad e imprescindible talento literario. En 1941, concretamente el 28 de marzo, hace ahora 80 años, Virginia Woolf se suicida introduciéndose piedras en los bolsillos y ahogándose en el río Ouse, abrumada, entre otras cosas, por el miedo a otro brote devenido por el aparente colapso de un mundo envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Tenía 59 años y estaba revisando el borrador de Entreactos, novela que será publicada póstumamente en ese mismo año. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do.
till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. Virginia Woolf en su tiempo y en el nuestro, en el marco del proyecto de innovación docente Proxemia, Cognición y Emoción en la enseñanza a distancia de la literatura en lengua inglesa, creación de materiales didácticos y contenidos educativos digitales, en el que participan docentes e investigadores del Grupo de Innovación Docente, Innovación Metodológica para la Enseñanza de la Literatura y Cultura, la Lingüística y la Lengua. Ana Zamorano, Didac Llorens, Isabel Soto, María García Lorenzo, María Ángel Solans y Eva Estevas, que pone su voz en las canciones y en la lectura de los textos, son los profesores que hoy nos han acercado a Virginia Woolf, docentes e investigadores vinculados al Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas de la UNED, investigadores de reconocido prestigio en el área de la filología inglesa y de los estudios de género. Un podcast de la serie que coordina el Centro de Estudios de Género de la UNED. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es. Este podcast es el resultado de un trabajo de investigación docente dentro del proyecto de innovación docente Proxemia, Cognición y Emoción en la enseñanza a distancia de la literatura en lengua inglesa, creación de materiales didácticos y contenidos educativos digitales, que se lleva a cabo por miembros del Grupo de Innovación Docente e Innovación Metodológica para la Enseñanza de la Literatura y Cultura, la Lingüística y la Lengua, GID 2016-26 INME-3L de la UNED. Se pretende incentivar el estudio y acercar a los estudiantes de la UNED, así como a alumnos de otras universidades e instituciones docentes y al público en general, autores, autoras y textos literarios que son singulares dentro de la cultura anglo-norteamericana y para los estudios de género. En este caso, se trata de un acercamiento desde una perspectiva de género a Virginia Woolf y su obra. Este trabajo es relevante para varias asignaturas, en particular para estas asignaturas Género y Literatura en los países de habla inglesa. Literatura inglesa 3, Pensamiento y creación literaria inglesa en la primera mitad del siglo XX. Y Literatura norteamericana 2.1, 1900-1945, asignaturas del grado en estudios ingleses de la UNED, así como para las asignaturas Redes y Cruces, literatura comparada desde la crítica del género y género y literatura popular, dentro del máster en estudios de género de la UNED, entre otras. Los profesores y profesoras participantes en este programa están vinculados al Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas de la UNED y la mayoría son docentes del Máster de Estudios de Género de la UNED.